Muchas gracias por venir y vamos a empezar con el tema de rugoso. El tema de rugoso es muy importante afectando los cultivos de tomate a nivel global. En España somos afortunados que ha llegado relativamente tarde aquí, pero desde mucho tiempo estamos ya trabajando para solucionar el problema y buscar resistencia y otra manera de proteger nuestros cultivos contra el rugoso. Pues contra el rugoso, ¿qué se puede hacer? Hay varias cosas que se pueden hacer, pero curar no. No se puede curar las plantas una vez que llena el virus. La planta no es capaz de quitar el virus de encima. Entonces, una vez que tenemos un cultivo infectado, ya no hay manera de solucionarlo. Se puede poner mucho énfasis en prevención y detección precoz, intentando prevenir la entrada del virus en el invernadero y también ser muy atento a ver síntomas para quitar las plantas infectadas antes de que la infección vaya a más y infecte todo el invernadero. Lo que voy a hablar hoy es sobre variedades resistentes, nuestra estrategia de mejorar para conseguir variedades resistentes, y voy a hablar un poco sobre pie de injerto para dar luego entrada al resto del programa sobre pie de injerto. Mejora para resistencia al rugoso. Voy a llevaros un poco con la historia del virus y qué hemos hecho para trabajar con la resistencia. Tenemos aquí un gráfico que va de abajo es susceptible y vamos a cada vez niveles de resistencia más alta, medio alta resistencia, y a través del tiempo los proyectos que hemos empezado y la estrategia cómo lo hemos desarrollado. Entonces, al principio, cuando empezó el rugoso, nos dimos cuenta que el gen que usamos para la resistencia al TMV, el TM2, no funciona contra el rugoso. Entonces, eso ha sido el gran problema. La resistencia está incorporada en todos los tomates que se está cultivando a nivel global. Esa resistencia no funciona. Descubrimos un gen de resistencia nueva y lo hemos incorporado en nuestro gemoplasma y sacamos variedades al mercado en el 2021, sobre todo en el mercado de México. Ahí fuimos uno de los primeros que lanzamos variedades resistentes. Entonces, al ver cómo funcionaba la resistencia y a ver condiciones muy adversas, nos dimos cuenta que un gen solo no es bastante. Decidimos muy pronto de empezar a acumular gente con varios mecanismos de resistencia para tener un mejor nivel de resistencia, pero también para protegernos contra mutaciones en el virus, variaciones del virus que pueden superar una resistencia que está basada en un gen, en solo un gen. Entonces, muy pronto empezamos con la estrategia de resistencia múltiple. La resistencia múltiple está basada en varios mecanismos de resistencia. Los juntamos todos en la misma genética, en el mismo híbrido. Es un camino más largo, es más complicado porque hay que trabajar más genes y combinar esos genes con el comportamiento agronómico que queremos en nuestras variedades. Un camino más largo, pero también da más garantía para que los productos que creamos son de larga duración y aguantan más contra el virus que puede mutar hacia el futuro. Entonces, eso es donde estamos hoy. Hoy estamos en un punto que tenemos un portfolio. Voy a ir por la columna y en medio. Entonces, estamos en un punto de que tenemos un portfolio importante de variedades con resistencia múltiple en la mayoría de los segmentos de tipo de producto. Hemos empezado a trabajar en cultivos de calefacción. Ahí en todos los tipos de productos tenemos ya resistencia múltiple y en cultivos bajo plástico
Estamos empezando a testar variedades en ensayo externo que también tienen ese tipo de resistencia y son adaptados a nuestras condiciones de cultivo. Eso es lo que tenemos hoy. Hacia el futuro queremos que el virus siga desarrollándose. El rugoso es un virus que muta mucho y cambia mucho y queremos estar preparados para posibles futuras mutaciones en el virus. Entonces, aparte de los genes que ya tenemos, estamos buscando genes alternativos, más genes de resistencia para acumularlo encima de los genes que ya tenemos en nuestro portfolio. Entonces, eso es el futuro, donde buscamos una resistencia aún más alta que limita la propagación del virus y que da una resistencia completa y luego esperamos que sea duradera contra futuras mutaciones del virus. Eso es en el futuro y creemos que tenemos que seguir buscando fuentes nuevas de resistencia para acumularlo con lo que ya tenemos en el mercado y la que tenemos en nuestras variedades. Eso es un poco nuestra estrategia. Resistencia múltiple basado en varios genes de resistencia y varios mecanismos de resistencia. Aparte de trabajar para desarrollar variedades resistentes, también hemos invertido mucho en entender cómo funcionan nuestras variedades en condiciones de infección. Y para tener buena información hemos desarrollado un sistema de ensayos con inoculación controlada, en condiciones controladas en varios países. Estamos trabajando en México, Jordania y Israel en condiciones de invernadero, de túneles o invernaderos. Y ahí trabajamos con infección con el virus que existe ahí en el campo. Entonces inoculamos los invernaderos con el virus que existe en el campo y evaluamos el comportamiento de resistencia empezando 6 semanas después de inocular, a ver cómo se desarrollan los síntomas en hojas y en frutas. También hemos construido un invernadero en Países Bajos que es dentro de Europa y ahí hasta hace poco el rugoso ha sido una enfermedad de cuarentena. Entonces hemos construido un invernadero de cuarentena en los Países Bajos, que es un invernadero representativo para las condiciones de cultivo de ahí, donde testamos nuestras variedades, nuestra genética en plantas adultas. Vemos los síntomas en hojas, pero también los síntomas en frutas. Y llevamos el cultivo hasta 3-4 ramos maduros para ver cómo se desarrollan los síntomas en frutas. Porque hemos visto que depende de la genética, hay genética donde hay más síntomas en hojas y menos en frutas, pero en otra genética hay más síntomas en frutas y menos en hojas. Bueno, no está relacionado la severidad de síntomas en hoja con los síntomas en fruta. Entonces hay que evaluar las dos cosas. Entonces ya llevamos varios años haciendo los ensayos en Wageningen, en Países Bajos, en un invernadero muy avanzado, y ahí estudiamos muy detalladamente cómo está el ensayo, hacemos observaciones a través del cultivo y varios momentos del cultivo, y al final del cultivo vemos dónde han sido los plots, las variedades, donde hemos visto más síntomas y donde menos. Entonces, los puntos rojos ahí son las variedades donde hay muchos síntomas, en verde donde hay menos síntomas. Y estos son ensayos randomizados, entonces todo está mezclado al azar. Y aquí vemos que la distribución de los síntomas en el invernadero es más o menos uniforme. No hay una mancha roja por un lado, una mancha verde por otro. Se ve que los síntomas son muy uniformes, muy distribuidos uniformemente sobre el invernadero. Y eso quiere decir que podemos esperar datos de muy buena calidad de ese tipo de ensayos. Desde 2022 hemos hecho ya muchos ensayos
Aquí hemos puesto en gráfica los ensayos que hemos hecho desde 2022. En los Países Bajos tenemos ya 4 ensayos hechos, primavera-otoño en 2023 y primavera-otoño 2024. México, Jordania, Israel, también tenemos 4 ensayos en cada país. Entonces hemos acumulado ya, bueno, en Israel se ha abortado uno de ellos, ahí en el 24, porque ese ensayo que estaba al lado de la zona Gaza y decidimos abortar ese ensayo por motivos obvios. Hemos evaluado 4.600 híbridos, entonces entendemos cada vez mejor cómo se comportan nuestros híbridos, pero también aprendemos mucho sobre el comportamiento de nuestros parentales que contribuyen a la resistencia a los híbridos. Entonces, cada vez más entendemos nuestra genética porque hemos descubierto que aparte de la gene de resistencia, también es muy importante que el fondo genético es importante para el desarrollo de los síntomas. Entonces, eso nos falta por entender muy bien el fondo genético que favorece el funcionamiento de la gene de resistencia. Entonces, ahí estamos coleccionando muchos datos y cada vez mejor entendiendo el fondo genético. Siguiente, por favor. Entonces, ya estamos obteniendo datos sólidos del comportamiento de nuestros híbridos y estamos preparando las tablas para comunicarlo con nuestros clientes y con colaboradores que tienen nuestras variedades en sus ensayos, qué pueden esperar del comportamiento de nuestras variedades. Entonces, tenemos aquí variedades de la competencia y variedad nuestra. Ahí indicamos en qué ensayo han estado estas variedades y un promedio de los síntomas en hoja y en fruta. Entonces, los susceptibles tienen código rojo, que quiere decir que hay muchos síntomas en hoja, muchos síntomas en fruta, y algunos competidores tienen algún comportamiento según hoja, fruta, bien o no tan bueno. En nuestro portfolio, esta tabla estamos centrando en el segmento de Strabena, que es un segmento para cultivo de calefacción. Strabena es susceptible, Strabinia es una variedad que un single gen de resistencia monogénico, da algo de resistencia a fruta, pero hay síntomas en hoja. Y ya tenemos un nuevo portfolio en el mismo tipo de variedades, de producto, que tiene ya múltiple resistencia y se ve que se comporta muy bien contra el rugoso. Puesta en gesto, para ya dar paso al resto del programa. ¿Qué es la influencia? ¿Cómo influye la resistencia en piel en gesto sobre la resistencia de la combinación? Entonces hemos hecho varios experimentos para estudiar el tema de cómo la resistencia influye en la resistencia de la combinación. Para empezar, hemos hecho un experimento donde hemos hecho 4 combinaciones. Hemos injertado una variedad susceptible sobre un pie susceptible, variedad susceptible sobre un pie resistente y variedad resistente sobre pie susceptible y resistente. Las 4 combinaciones que se pueden hacer con resistencia y susceptibilidad. Y hemos estudiado el comportamiento de estas combinaciones en un invernadero de suelo. Se ha hecho en Israel en un diseño randomizado con 3 repeticiones. Entonces, un ensayo estadísticamente profundo, sólido. Entonces, un ensayo repetido y hemos inoculado por hoja todo el ensayo. Y después de 6 semanas hemos evaluado los síntomas en hoja en una escala de 1 a 9, donde el 1 quiere decir que no hay síntomas y el 9, que está más alto aquí en la tabla, es donde hay más síntomas. Entonces, en las combinaciones donde la variedad es susceptible, que son las primeras 2 situaciones, susceptible sobre un pie
resistente. En las dos situaciones vemos síntomas fuertes en la combinación. Entonces, pie con resistencia no da resistencia a una variedad susceptible. Las otras dos situaciones donde tenemos la variedad resistente injetado sobre un pie susceptible por un lado o injetado sobre un pie resistente por otro lado, no influye el nivel de resistencia del pie sobre el nivel de resistencia de la combinación. Si la variedad es resistente, no hay síntomas, no importa la resistencia que tiene el pie. Es el resultado de nuestro primer ensayo que hicimos en suelo. Luego empezamos a pensar un poco más sobre los cultivos de calefacción y entender un poco mejor cómo se comporta el virus en cultivos de lana de roca y en situaciones un poco más controladas. Y empezamos con la pregunta, a ver, ¿cómo de fácil es inocular las raíces? ¿Cómo de fácil es que el virus entra por las raíces? Y ahí hemos hecho varios ensayos. Hemos cogido un bloque de lana de roca, las raíces que salen por el fondo de lana de roca, le hemos roto y inoculado esas raíces heridas ya con una suspensión de virus. Entonces tenemos el tratamiento con agua y con virus. En agua no encontramos nada de virus, que es lógico, que es el control negativo, entonces el ensayo está bien hecho. Inoculación con agua, no hay infección. Inoculación con rugoso, en esas situaciones vemos que después de 6 semanas no vemos virus en las hojas, no encontramos virus en la planta que están inyectados sobre las raíces que estaban infectados con el virus. Y si miramos las raíces que están dentro del bloque de lana de roca, vemos que hay muy poco virus, porque estos son valores CT, y valores CT alrededor de 32 se considera como limpio, el cultivo está limpio. Entonces hay muy poco virus dentro de las raíces y dentro del bloque de lana de roca. Entonces, la conclusión aquí es que es muy difícil que el virus entre por las raíces. Si entra, es muy difícil que se mueva desde las raíces a la planta. Entonces, conclusión tiene que ser inoculación por raíz y por el suelo es muy poco ineficiente y la mayor manera de infección es por la parte aérea. La infección de los cultivos viene por la parte aérea en vez de las raíces o el suelo. Hemos hecho otro ensayo también en cultivo de calefacción para entender varios niveles de resistencia en los pies y varios niveles de resistencia en los híbridos. Hemos hecho los injertos en todas las combinaciones posibles. Hemos trabajado con 10 pies de injerto, 10 por injerto y 5 variedades. Entonces, injertando en todas las combinaciones posibles, tenemos 50 combinaciones de 5 variedades con variación en el nivel de resistencia de susceptible a alta resistente, en los pies de injerto igual, susceptible, intermediariamente resistente y alta resistente. Hemos hecho un diseño sólido con 3 repeticiones y con 4 plantas por plot, entonces en un total de 12 plantas por combinación de pie y variedad. Ahí hemos vacunado con pepino y inoculado con Tobrev, con rugoso, en plantas muy jóvenes. Son condiciones muy fuertes porque una infección en plantas jóvenes da síntomas muy fuertes, lo sabemos, una infección en cultivo joven en general da muchos síntomas. Hemos desarrollado el cultivo y hemos ido evaluando los síntomas en hojas durante el cultivo y también los síntomas en frutas. Y aquí tenemos un resumen de los resultados.
en una tabla, hemos hecho un análisis estadística y vimos que el efecto de la variedad es altamente significativo. Si tenemos en cuenta el comportamiento de la combinación, entonces si vemos la resistencia a la combinación, la resistencia de la variedad es lo que más influye. El efecto del pie de injerto es insignificante sobre el nivel de resistencia de la combinación. Lo hemos enseñado, lo hemos puesto aquí en una tabla. Aquí tenemos la resistencia de 5 variedades sin injertar. Variedad 1 es susceptible, variedad 2 y 3 tienen una resistencia intermedio, bajo, y variedad 4 y 5 tienen una resistencia alta. Las variedades tienen el mismo comportamiento, no importa si están injertados sobre un pie susceptible, que eran 3 pies susceptibles que teníamos en este experimento, o un pie intermediamente resistente, que había 3 pies ahí en el experimento, o un pie altamente resistente. Entonces, variedad susceptible, no importa el pie, se comporta susceptible. La variedad 4, que es bastante resistente, que es, por cierto, que es novero, que lo tenemos aquí en España ya comercial, se comporta bien, no importa el pie de injerto que lo ponemos de por debajo. Pongo algunas fotos aquí para enseñar cómo, a ver si se puede ver los síntomas, pero bueno, ahí al fondo en la izquierda para arriba tenemos una variedad susceptible sobre un pie resistente y vemos síntomas muy fuertes en esa combinación. La variedad, el pie no da nada, no ayuda mucho a la variedad que es susceptible. Aquí a la derecha, la variedad resistente sobre un pie resistente está bien, está muy limpio, pero la variedad resistente sobre un pie susceptible también se comporta muy bien en estas situaciones con inoculación muy fuerte y condiciones de infección bastante severas. Entonces, eso nos llega a las conclusiones que llevamos a casa de esta charla. Primero, creemos en la estrategia de acumular genes de resistencia para dar buena resistencia y también para garantizar la resistencia, que sigue funcionando la resistencia con respecto al futuro y posibles futuras mutaciones del virus. Infección a través de las raíces es muy ineficiente, muy poco probable. También que el pie de injerto es, la resistencia del porte injerto es lo que influye, lo que determina la resistencia de la combinación. Y por último, hemos visto que es más importante tener un pie vigoroso, que tiene mucho vigor, un buen aguante para que la variedad pueda negociar los síntomas, negociar el virus, pelear contra el virus. Es más importante tener un pie vigoroso y que tiene mucho aguante que un pie resistente. Entonces, eso es un poco lo que tenemos aquí como pautas para trabajar contra el virus.